La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Inicialmente, en Estados Unidos, los empresarios norteamericanos, los multimillonarios, han decidido pagar impuestos por la suma de $24.000 millones para apoyar precisamente las políticas sociales. Este es un ejemplo realmente para el mundo, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general, que no necesariamente quiere decir que tenemos que hacer unas reformas tributarias estructurales, que a través de una norma específica, los que más tienen utilidad, los que más tienen renta, pueden ayudar a la sociedad, sobre todo en esta época que hemos pasado de la pandemia y en esta época de crisis en el orden de la guerra Rusia-Ucrania, en fin, de todas las necesidades que está pasando el mundo. A veces en los foros, en los eventos, los economistas, los abogados, las distintas profesiones, los ingenieros, se preguntan cómo hay recursos para la guerra, cómo se invierten, entre comillas, invierten, porque eso no es ninguna inversión, es un gasto, auténtico gasto de los estados, recursos que se van para la guerra y el mundo en general no tiene recursos para afrontar los problemas de la seguridad alimentaria en el planeta. Esa es una contradicción muy grande de la humanidad, tener la irracionalidad de no utilizar los recursos eficientemente, racionalmente, independientemente de los factores geoestratégicos, geopolíticos, los intereses económicos que tienen todos los países sin ninguna excepción, porque naturalmente que las guerras son el producto de que no se tiene un consenso y que a través de la vía política, del debate, de la contradicción, de la dialéctica, no se logran superar los problemas y se tiene que pasar a esa carrera armamentística que naturalmente favorece a las empresas productoras de armas y favorece a las empresas que también están dispuestas a hacer la reconstrucción de los países. En algunos casos se pelean esos procesos de reconstrucción una vez terminada una guerra. Ese diéramos un análisis inicial en Panorama Económico de lo que estamos viviendo en el mundo y pues esta es apenas una parte de un ejemplo de los empresarios de los más ricos de Estados Unidos que han tomado esa decisión de pagar más impuestos por encima de lo normal, del promedio, y esa suma ha entregado a los diferentes medios norteamericanos en $24.000 millones. Entonces es un ejemplo para muchos gobernantes del mundo que a veces dicen no, hay que bajar impuestos a las empresas más ricas porque realmente ellos con eso es que pueden producir o generar más empresas y realmente estos postulados no se cumplen en la mayoría de países y en la historia económica del mundo se ha demostrado que no se generan un número grande de empresas cuando se dejan de pagar impuestos, sobre todo de quienes más tienen utilidades, que casi siempre esos recursos y esos capitales se van al mundo de la especulación y no al mundo de la producción, o sea, no generan más trabajo, no generan más fuentes de producción y no generan una dinámica en el comercio internacional. Con este pequeño análisis, pues iniciamos Panorama Económico, dándole la bienvenida a Jimena Charri desde Estados Unidos, que nos acompaña desde Los Ángeles, para que nos comente básicamente cómo está ese panorama económico internacional en los Estados Unidos, también dándole la bienvenida a Alejandro Velandia, para que analicemos en este día los indicadores al cierre de la semana, los indicadores económicos, cómo se ha comportado el precio del petróleo, las principales divisas, las tasas de interés también en los distintos bancos centrales del mundo. Pero inicialmente, bienvenida a Panorama Económico. Jimena, muy buena tarde y cómo ha seguido ya en los Estados Unidos. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Pues les cuento que hoy el clima está, pues más o menos estamos a 19 grados. Hoy ha estado más bien un poco nublado. Ha habido mucha especulación acá en California por el precio de la gasolina. Está llegando pronto, está casi a $7 por galón. Entonces acá pues obviamente están súper preocupados porque de diciembre acá ha subido más o menos, está como a 6.80, 6.70 a fin de año y este año ya está llegando a $7. Entonces acá están pues muy molestos con Biden por esta subida del petróleo, entendiendo las circunstancias, pero ya venía subiendo antes de
de la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, sí, ustedes saben que cuando le tocan a uno el bolsillo, pues obviamente, en este caso la gasolina, pues desde luego empiezan a generarse especulaciones y pues recordemos que California es un estado enorme, si no es el más grande, es uno de los estados más grandes, en donde acá por lo menos, a diferencia de la Florida, uno tiene que tener carro. O sea, no es de pronto que se pueda movilizar como en la Florida, de pronto en bus, en transporte de otro tipo. Exacto, aquí realmente tiene uno que tener carro porque las distancias para cualquier cosa son enormes. Entonces, sí o sí, hay que tener vehículo. Ahora, pues hay personas, desde luego, ustedes recuerden que la política acá al año más o menos 2035, si no estoy mal, es que se reduzcan bueno, poco a poco, va a ser algo progresivo, pero la idea es que los carros ya sean todos eléctricos. Entonces, muchas personas tienen híbrido, pero desde luego todavía, esto es un proceso que se dará paulatinamente, pues tienen su carro a gasolina. Entonces, bueno, eso como novedad en cuanto al Estado. Y pues les cuento, doctor, estábamos comentando al comienzo de esta charla el tema de COVID, pues una recomendación muy especial que les hago, sobre todo a las personas que vayan a distintos países, no necesariamente Estados Unidos, es que ojalá tengan un seguro médico que cubra COVID por cualquier complicación, porque lo hemos mencionado desde que arrancó la pandemia, y es que uno no sabe cómo le va a ir en esto, ¿no? Hay personas que les da más suave, hay personas que les da más fuerte, pero en últimas no se puede predecir, el sistema inmunológico de cada persona funciona diferente. Entonces siempre la pregunta es, no sé cómo me va a dar, no sé cómo lo voy a llevar. Entonces sí les hago una recomendación muy especial a nuestro equipo y a todos nuestros oyentes, que cuando salgan del país, pues en lo posible consigan una buena asistencia médica para que en caso de cualquier complicación del COVID, pues puedan ser atendidos y no queden pues inmersos en una situación médica complicada que puede costar muchísimo dinero en donde no sea atendida por una de estas pólizas importantes. Perfecto, Jimena. Esa es una recomendación muy importante. A veces, y con ese precio del dólar naturalmente por encima de los 4.000 pesos, ha variado, que más adelante Alejandro nos comentará, pues desde luego es muy costoso un tratamiento médico si no se tiene ninguna póliza de seguro en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, para asumir esos costos hospitalarios o los costos de algún tipo de tratamiento. Esas son unas realidades que les transmitimos a nuestra audiencia que se deben tener en cuenta cuando salimos del país. Quería comentarles lo siguiente, pues miren que Mauricio Cárdenas publicó un artículo bien interesante en el diario del Tiempo, en el cual pues plantea como un escenario, el escenario actual en el que estamos, y pues deja también unas inquietudes interesantes para el próximo presidente. Entonces, brevemente, les digo, pues sale así un recuento, dice que la inflación anual está en 9,2% y esta continuará al alza. Dice que la tasa de interés todavía lejos del nivel requerido para detener el aumento de los precios, que pues todo lo hemos visto. Dice que el dólar llegó a estar en 4.125 pesos hasta la semana pasada. Entonces dice que si el próximo gobierno llega con la idea de aumentar el gasto público para cumplir con sus promesas de campaña, estaremos ante la antesala de una crisis, ante una política fiscal expansionista, más expansionista. El Banco de la República tendría que aumentar más las tasas de interés y el dólar se dispararía, pues los inversionistas extranjeros procederían a liquidar algunos de los activos en pesos. Entonces él dice que para el próximo gobierno tendría que desde luego proponer un plan de ajuste fiscal gradual y creíble, un ajuste fiscal de 1 punto del PIB por año durante los próximos 4 años, y pues desde luego esto requerirá mayoría en el Congreso y aceptación de nosotros como ciudadanos en la calle. Y algo muy importante que lo hemos mencionado en varios programas, es que se puedan deponer las diferencias y contribuir a un nuevo pacto audaz en lo social y responsable en lo económico. ¿Cómo le parece, doctor? Sí, interesante. Son difíciles, sí. Y no solamente Colombia, sino muchos países en el mundo están viviendo esta etapa compleja, porque ya se está anunciando en algunos medios de las posibilidades de tener algunos países que se aproximen a esta inflación, o sea, que tengan caída en la producción, incremento de precios, o sea, una etapa inflacionaria
que bien va a afectar muchísimo a las economías. Entonces, más adelante vamos a escuchar al profesor Jorge Iván González, quien él es uno de los que ha venido planteando que hay posibilidades, que hay otras salidas, y nos va a comentar el tema de pensiones, también nos va a comentar el profesor Jorge Iván González el tema de tierras, de concentración de la tierra en Colombia, el hecho de que 24 familias tengan una concentración altísima, el coeficiente de Gini, o sea, el índice de concentración de la tierra de Colombia está en 0,92, es uno de los índices más altos del mundo, y si no hay una reforma estructural en esta materia, difícilmente podemos salir del feudalismo al capitalismo. O sea, no se trata ni siquiera de que estemos pasando al socialismo utópico, a lo que muchos llaman que ya ninguno de los dos existen, pero hay gente que todavía repiten que el castrochavismo, eso no existe, ni Castro está vivo, ni Chávez tampoco vive. Entonces la gente que habla que hay concentración de la riqueza, que hay concentración de la tierra, son analistas de distintas tendencias del sector centro, del sector derecha, que simplemente están estudiando en las universidades, en los centros de investigación agropecuaria, que la concentración de la tierra no permite que más personas, que más empresas participen de la producción nacional agropecuaria, y que si esa tierra está concentrada en pocas manos, no le permite, y si esas manos no son efectivas, no son productivas, no tienen proyectos que desarrollar, pues lamentablemente no están generando ni trabajo ni producción, y está generando un proceso de atraso al país en general. Ya Perú lo hizo haciendo unos grandes proyectos agrícolas, pero obviamente haciendo una redistribución de tierra dentro del sistema capitalista, o sea, para que no se esté pensando que se va a ahuyentar la inversión. Por el contrario, la inversión llegará si hay tierras disponibles para desarrollar proyectos y no personas que tienen las tierras como un lujo, como una especie de aristocracia que tiene esa tierra para exhibirla como un bien o como un activo especulativo y no como un bien productivo. Entonces esa concepción y ese análisis lo realicemos más adelante con el profesor Jorge Iván González, que es profesor de la Universidad Externado de Colombia, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, hizo su doctorado en Alemania y pues obviamente ha venido contribuyendo con distintos trabajos. Acaba de terminar un libro sobre finanzas a nivel territorial, que también es muy importante porque este libro entrega propuestas de cómo hacer reformas en el tema tributario para las entidades territoriales, especialmente en el tema de impuesto predial. Le damos la bienvenida a Alejandro, no sé cómo estemos de sonido, Alejandro, para iniciar este análisis de los indicadores al final de la semana, hoy viernes 20 de mayo de 2022. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri. Hoy mirando precisamente, hablando de panorama internacional, miramos los indicadores más importantes, miramos que las tasas, algunas vienen bajando, algunas vienen subiendo, en su mayoría a nivel de bancos centrales vienen subiendo, caso del Banco Central de Brasil, que está en el 12.75%, la Reserva Federal, que está del 0.75 al 1%, Banco Central Europeo sigue estable en el 0%, Banco Central del Reino Unido 1%, Suiza menos 0.75%, Banco Central de Canadá 1%, Japón menos 0.10%, Rusia, recordemos que llegó a tener su tasa en el 20%, la bajó el 17%, en este momento la tiene en el 14%, en el caso de la India 4%, recordemos que India ya hace parte de las 10 economías más grandes del mundo, China 3.70%, segunda por Producto Interno Bruto a nivel mundial. Estamos mirando también las bolsas internacionales, miramos al New York Stock Exchange, mirando su principal indicador Dow Jones, hoy bajando levemente 0.14%, Standard & Poor's 500 bajando también levemente 0.15%, Nasdaq Composite menos 0.64%, bolsas europeas como el DAX alemán subiendo 1.24%, el indicador Nikkei en la bolsa de Tokio lo vemos subiendo 1.36%. Hay algo muy importante dentro de lo que se viene hablando de las políticas de impuestos en Estados Unidos. Recordemos que Trump bajó los impuestos del 35 al 21%. ¿Qué trajo esto al mercado? Pues obviamente mucho crecimiento, porque obviamente las empresas sí tienen más dinero para invertir, sí tienen más dinero para abrir su portafolio de inversión, también se protegen en la recompra de acciones, que eso es una especie de dinero también que piden prestado en el mercado. Obviamente la competitividad creció en Estados Unidos. Por eso mismo fue que muchas empresas
lograron permanecer en Estados Unidos, el caso de Ford, General Motors y otras. Recordemos que, por ejemplo, una ciudad como Detroit vino cayendo mucho en Estados Unidos, llegó casi que a la quiebra total, porque pues el fuerte de Estados Unidos, industria automotriz, ya no es el primer referente a nivel global en automóviles, eso ya lo hace Japón y Alemania en cabeza de Toyota, que es de Japón, y Volkswagen de Alemania, que es el grupo Volkswagen, que agrupa marcas de autos deportivos, de camiones, bueno, muchos otros. Estamos mirando que grandes empresarios como Elon Musk, recordemos, ya es número 1 a nivel global por tenencia de capitales a nivel de activos en bolsa. Él estaba en contra de las subidas de impuestos. A él le tocó precisamente vender acciones de sus compañías para poder pagar impuestos. O sea, es como alguien que tiene que vender su apartamento para poder pagar los impuestos. Esos son impuestos que son regresivos, no son productivos. Una de las cosas, hablando de economía de Estados Unidos, recordemos, es el referente primero en el mundo. Miramos que su tasa de inflación está en el 8.3%, sigue por encima del 8% de la inflación. El déficit comercial en Estados Unidos sigue en récord negativos históricos nunca antes vistos. El actual dato es de menos 109.000 millones de dólares. Esto nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Como lo decía Jimena, Joe Biden tiene el examen en rojo, pero yo creo que no está sacando ni 3 en calificación, está como en el 2, en el 1. Esto, si no se inventan una estrategia, como lo inventaron en la elección, van a perder la elección, porque tienen números en rojo, ha tenido políticas a nivel internacional desastrosas. El gran problema que tiene Ucrania con Rusia es motivado por el gobierno de Joe Biden. ¿Y esto por qué lo explico? ¿Por qué motivado? Joe Biden quería sacar un paquete de 30, 40 mil millones de dólares para financiar la guerra en armas. ¿Por qué? ¿Cómo se va a meter un país como Ucrania, que no es potencia militar, a meterle una cantidad de armas para que prolongue precisamente la guerra con Rusia y pueda hacer un negocio rentable para las armamentísticas que están trabajando de la mano con Biden? Eso no se está viendo con buenos ojos. Europa en este momento está teniendo muchos problemas en sus sectores productivos, porque recordemos que Europa se alimenta del gas y del petróleo del 30 al 40% de ese recurso que viene de los rusos. Ellos siempre han sido unos muy buenos socios comerciales, han sido muy complementarios. Afortunadamente, para Rusia y para todos los países también de Asia, Asia del centro y hacia lo que tiene que ver hacia China y Países Bajos, que vienen debajo de Rusia, también formaron un bloque que en este momento no recuerdo el nombre, que es un paralelo a la OTAN. Entonces, lo que están preveyendo es que no se llegue a otra guerra fría, y que obviamente esos lazos económicos son los que más unen a los pueblos. Entonces no hay que seguir creando la división para que el problema empiece a sufrir primero por un tema de escasez de alimentos, porque recordemos que gran parte de los fertilizantes vienen de Rusia y de Ucrania, y gran parte de la materia prima energética viene también de Rusia. Entonces, con los socios comerciales hay es que negociar, hay es que hacer tratados y respetarlos. Recordemos el acuerdo de Minsk se rompió por parte de Ucrania. Hay que seguir las negociaciones y hay que mirar precisamente, ya que se nos vienen, por ejemplo, elecciones en Colombia, esto es una moraleja, que un país tiene que ser para todos. No porque un político llegue de izquierda o de derecha va a ser segregación o va a generar división. En el tema de la producción y la rentabilidad es importante en cualquier economía. Si una economía no es productiva y no es rentable, pues no sale adelante, porque a punta de emisión el sistema no se puede balancear. Entonces es importante que miremos estos temas y más adelante los estaré acompañando con temas de materias primas. Ok, bienvenido profesor Orlando Goncalves a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Hoy pues trabajemos dos temas, ya que nos acompaña esta tarde, dos temas bien importantes que hacen referencia a la evolución que tiene precisamente este conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es su lectura final en estos últimos días, esta semana, profesor Goncalves, de la situación que se está viviendo? Porque obviamente estábamos comentando al inicio del programa, la irracionalidad de los seres humanos en el mundo. A veces no atendemos el problema de seguridad alimentaria, tenemos esos desajustes en los países en concentración de riqueza, concentración de la tierra, en fin, todos los factores negativos contra la población que no le permiten superar los niveles de pobreza, y aún así nos metemos en esa carrera armamentista, probando nuevos
nuevos elementos de armas estratégicas, en fin, gastando recursos para los cuales obviamente otros países podrían tener esos recursos para invertirlos en salud, en esta pandemia, en la pospandemia, en fin. Pero no acabamos de salir de una pandemia, de una crisis de salud humanitaria a nivel mundial, y nos metimos en esta guerra que obviamente no es el deseo del mundo estar en esta guerra. ¿Cómo ve ese panorama, profesor Goncalves, en esta semana que está terminando hoy, 20 de mayo del 2022? Buenas tardes, Luis Alberto. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a los colegas del panel y a la audiencia. Bueno, la verdad es que es muy complicada y la verdad difiero de ti en el tema de que nos metimos. Esto realmente fue, así es. El señor Putin nos metió en este enredo y esto va a generar y está generando ya una presión inflacionaria en el mundo, escasez de alimentos. Ya la ONU produjo un informe que dijo que es muy factible que en los siguientes meses comience a presentarse hambruna en algunos países porque las cosechas van a ser muy pobres, porque no hay fertilizantes y porque además el precio de los alimentos producto de esta misma situación sigue subiendo. Así que nos enfrentamos a una inestabilidad enorme a lo largo y ancho del planeta y esto puede ser peligroso. Ojalá que esto no genere más conflictos armados y más guerras, porque cuando hay este tipo de situaciones tan apremiantes de falta de alimentos, pues probablemente se genere conflictos sociales. Esperemos que no pase a mayores y esperemos que el conflicto de la invasión rusa a Ucrania pueda ser resuelto rápidamente. Perfecto. Profesor Goncalves, Alejandro. Una pregunta que le iba a hacer. Pues hay muchos que están diciendo, obviamente el político trata de ser muy hábil en el manejo de las crisis, ¿no? Casi siempre o le echa la culpa al de atrás, o que es que el país viene mal hace muchos años para no hacer muchas soluciones, o que es que están pasando circunstancias ajenas a su política y a sus decisiones para no estar mejorando lo que está sucediendo. ¿A qué hablo? Creo que en febrero no había conflicto todavía de guerra entre Rusia y Ucrania. La inflación en Estados Unidos ya estaba en el 7.9%. El petróleo estaba por encima de los $90. Joe Biden está haciendo un doble juego acá, porque por un lado está financiando la guerra, está financiando armas, porque no está financiando otra cosa, sino armas, y obviamente las armas en un tipo de conflicto con un protagonista como Rusia puede demorarse años, y eso no tiene solución. Entonces, ¿cómo explicarle también a la gente? El político a veces es tan hábil que no se hace responsable. Los temas precisamente de escasez, de inflación, porque se dieron también. En la pandemia se cerraron sectores de la economía. Los demócratas eran felices en Estados Unidos cerrando ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cierra aparato productivo hay escasez. No por nada el déficit comercial en Estados Unidos en este momento está en máximos históricos, $109.000 millones por mes. Esto nunca se había visto en toda la historia de la constitución del país más grande del mundo y de la economía más grande del mundo. Entonces, ¿cómo explicar estas cosas? Y le voy a hacer un paralelo en lo que se nos viene acá de elecciones. Con el tema de Gustavo Petro, Colombia, por ejemplo, como vive, primer renglón de exportaciones es petróleo, segundo renglón de exportaciones es minería. No puede generar un estallido, no social, obviamente sí económico, pero por las políticas que se van a generar de restricción a la minería, de restricción al petróleo, cuando en este momento, por ejemplo, estamos viendo petróleo que está fluctuando de los 110 a los $120, y los minerales también no están en unos precios elevados. No es un acto irresponsable decir que va a cerrar estos sectores y va a dejar este país de pronto en una crisis a nivel de indicadores. Mire, es lógico pensar que tenemos que evolucionar hacia una economía que vaya desechando las industrias contaminantes. Pero eso significa un proceso, eso significa preparar el país, eso significa todo un plan a mediano plazo, eso significa inversiones en otros sectores, significa pensar qué se va a hacer con la gente que hoy está en la industria petrolera y en la industria minera, significa
pensar, bueno, de dónde vamos a sacar el dinero que dejará de producir el petróleo y la minería. Entonces, evidentemente hay que transitar hacia allá. Tenemos que generar el tránsito hacia una economía mucho menos contaminante y mucho más basada en productividad y no solo en extracción. Pero eso requiere tiempo, requiere un plan muy bien pensado, muy bien debatido y requiere inversiones. Y me Profesor parece que Goncalves, Colombia, me parece que Sí, Colombia, me parece Sí, que sí, Colombia, es que en me ese punto parece quería, que Colombia no Alejandro, está que termine, preparado Alejandro. para eso todavía. Entonces, Sí. sí me parece una irresponsabilidad del señor Petro pensar, decir que su primer decreto va a ser fin de la extracción. Eso requiere preparar el país, requiere planes, requiere dinero, requiere inversiones y el país no está preparado así de simple. profesor Adelante, Alejandro. Goncalves, dentro de ese punto que estaba hablando, le quería de pronto hacer una pregunta más profunda. Él dice que no la minería, pero si nosotros ponemos a analizar e investigar de dónde sale el hierro, de dónde sale el cemento, de dónde sale la gravilla, de dónde sale el cobre, de dónde sale el litio, todo eso necesita hacerse exploración y esas cosas no se van a parar ni en el corto plazo ni en el mediano plazo. Por ejemplo, materiales como el cobre, creo que eso va a durar mínimo 50 años dentro de lo que se puede ver. El litio hasta ahora está empezando a coger fuerza. Y otros más, por ejemplo, el tema también de las tierras raras, para eso también hay que hacer excavaciones. Entonces, ¿no es esto también un discurso que precisamente no se centra en lo real y lo importante? Estamos todos de acuerdo con que toca cuidar el planeta y estar precisamente haciendo reforestación y reparando la tierra donde ha sido explorada. Pero no es esto más que todo, de pronto puede ser un mandato de unas nuevas industrias que estén apoyando a Petro para que él pueda hacer estos cambios, porque recordémosle a los oyentes, Ecopetrol es la primera empresa del país por ingresos. Más del 90% de las acciones de Ecopetrol las tiene el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos a puertas de recibir unos dividendos. Gracias a esos precios tan elevados del petróleo, es que este país no está tan en riesgo financiero a nivel internacional en este momento por temas de pago. Eso es positivo. Entonces, ¿usted analiza estas cosas? Perfecto. Mire, él puede tener razón, yo no soy experto en materia minera, ni más faltaba, pero puede ser que usted tenga toda la razón y que tenga lógica lo que plantea. Reitero, hay que ir a industrias y a economías menos contaminantes, sí, pero eso requiere un plan, y eso requiere tiempo y eso requiere inversiones y me parece que Colombia no está preparada para eso, tan simple como eso. Un tema central, profesor Goncalves, la Chevron está replanteando inversiones, desde luego con la venia del gobierno norteamericano para retomar inversiones en Venezuela. Se está anunciando que incrementará el 33% de la producción de petróleo en alianza con PDVSA y obviamente una reactivación económica. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a mí me parece muy importante, estratégico, además que es un mensaje para que en medio de las diferencias podamos construir una reactivación económica por lo menos inicial de Venezuela, porque si se reactiva Venezuela, pues obviamente reactiva también a otros países aquí en América Latina. Bueno, la política hoy en día pareciera ser que es más importante el negocio, más importante lo económico que los principios democráticos. Entonces, fue una jugada muy extraña, muy osada, pero es entendible. Estados Unidos tiene un déficit, al cortar las importaciones de Rusia, tiene un déficit de petróleo y tiene que buscar solventarlo. La tesis que hay es que Chevron ha dicho que en 6 meses puede recuperar ese 33% de la producción con una baja inversión, porque recuérdense que la industria está en el piso, no le han hecho mantenimiento a la gran mayoría de los pozos, no han hecho inversión en varios años, no hay inversión en la industria carretera, o sea, en todo lo que es las vías de comunicación, infraestructura. Entonces, no va a ser tan fácil, sin embargo Chevron dice que sí. Entonces, la política hoy en día parece que se basa más en negocios que en principios democráticos. Ojalá
que si eso se da, eso tenga algún beneficio para la gente, para los ciudadanos venezolanos. Jimena, Profesor bienvenida. Sí, Jimena. sí, quería preguntarle al profesor, muy buenas tardes, Orlando. Pues primero que todo, les voy a leer esta última encuesta realizada por Medición y Conceptos Económicos SAS y Guarumo Analítica. Dice que posiblemente haya una segunda vuelta en junio 19. Intención de voto a favor de los candidatos presidenciales acá en Colombia: Gustavo Petro con un 37.9%, Federico Gutiérrez un 30.8%, Rodolfo Hernández con un 20.3%, Sergio Fajardo 4.3%, voto en blanco 2.4%, no sabe, no responde 2.2%. Y en una eventual segunda vuelta, entre Petro y Federico Gutiérrez, Petro quedaría con el 45.7% y Federico Gutiérrez con el 42%. Profesor Goncalves, usted es un experto analítico, sobre todo en estos temas de comunicación, de elecciones presidenciales. ¿Usted confía en estas encuestas? Acá hemos revelado varias y normalmente pues la muestra no es tan grande, pero usted como analítico político, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes de estas encuestas? ¿Sí será que esta vez se va a dar el resultado que han estado diciendo desde hace ya algún tiempo? Mire, en los últimos días han surgido cualquier cantidad de encuestas, porque bueno, se cierra el periodo de veda para la publicación de encuestas, y mal no recuerdo, cierra hoy. Por lo tanto, hoy están publicando. Uno. Dos, ha habido encuestas que las han manipulado abiertamente, y cuando usted revisa la ficha técnica se da cuenta de que tiene una desproporción de casos en algunos departamentos específicos. Eso con la intención evidente, clara, de levantar, inflar a cierto personaje. Yo mantengo mi tesis de que en primera vuelta Gustavo Petro debe sacar entre el 37 y el 40%. Tengo margen de error de 3 puntos. Esto basado no en esta encuesta que usted acaba de decir, sino basado en el análisis de varias encuestas a lo largo de los últimos 20 días. Fico Gutiérrez debe estar entre 25 y 28%. Entonces se va a presentar una diferencia de más de 2 millones de votos en primera vuelta entre Petro y Fico, que son los que van a pasar a segunda vuelta. El partido más grande que hay hoy en día en Colombia sigue siendo el antipetrismo, pero me parece que para segunda vuelta no va a alcanzar suficiente para detener a Petro. Me parece que Petro puede ganar en segunda vuelta, entre otras cosas porque Federico Gutiérrez no es un candidato potable, que tenga el carisma y el enganche y que sea capaz de atraer a otros sectores que en primera vuelta van a votar por otra gente, pero en segunda vuelta muy probablemente se abstengan, o una mayoría de esos votos vayan a parar donde Petro. Entonces, me parece que en primera vuelta gana Petro sin ningún problema. Profesor. La segunda vuelta me parece que Petro también la puede librar, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día. Profesor Goncalves, una pregunta que le quería hacer. Para usted, en su opinión, las encuestas, ¿en qué porcentaje pueden manipular una elección y pueden hacer un ganador? Mire, de eso se ha hablado por muchísimos años, y la realidad del asunto es que incide muy poco. Es poca la población que termina incidiendo su voto en función de las encuestas. El porcentaje puede estar entre 5, 6, 7%, no más de eso. Entre otras cosas, porque leer una encuesta no es un tema fácil, es un tema complejo.
El segundo, las encuestas están en los medios de comunicación, exceptuando la televisión abierta, que tiene cierta penetración. La gente humilde, la gente sencilla, la gente con bajo nivel de escolaridad, no entiende del asunto. Entonces es muy poco el impacto que a la final termina teniendo las encuestas. Es más un tema de egos de las propias candidaturas presidenciales, es más un tema de egos de los fanáticos de los distintos candidatos exhibiendo números, pero eso no incide de manera dramática. Si la elección estuviera muy cerrada y la diferencia fuera un empate técnico, por ponerle el ejemplo, es decir, que la diferencia estuviera dentro del margen de error, esa guerra de encuestas quizás pudiera mover un poco las cosas hacia un lado o hacia otro. Pero como están dadas hoy las circunstancias, creo que no se va a mover mucho. Pero, profesor Goncalves, una pregunta que voy a hacer con respecto a eso. No sé qué opina usted y qué opinan todos. Pero, por ejemplo, cuando alguien piensa, no, este señor ya lleva mucha ventaja, ¿yo para qué voto mi voto no va a cambiar nada? Eso pensaría el ciudadano del común. Por eso es que muchos están diciendo que unas encuestas, de cierta forma, jalan mucho votación y generan entusiasmo o generan también, pues, decepción hacia el voto, ¿no? No. Tradicionalmente en este país, cosa lamentable y dolorosa, más o menos, en números redondos, el 50% de la población se abstiene. Y eso, todas las encuestas siguen reflejando lo mismo. Quizás vote el 50-51%. Por eso es que, por ejemplo, ninguno de los candidatos, cuando tú analizas las encuestas, ninguno de los candidatos ha crecido enormemente, todos han crecido de a poquitico. Y por eso cuando ves la simulación de qué pasaría en segunda vuelta, ves que difícilmente alguno supere el 50%, porque no hay entusiasmo en las campañas, porque hay apatía, porque las campañas han sido absolutamente sonsas, insípidas, carentes de emoción. Los candidatos se han dedicado a atacarse entre ellos más que a hablar de los problemas de los ciudadanos y cómo los van a resolver. Han estado hablando de política, cosa que a la gran mayoría del ciudadano colombiano no le interesa. Entonces, no va a haber grandes cambios. Profesor. La tendencia, cuando tú analizas distintas encuestas, lo bonito de esto es analizar no una encuesta, sino analizar distintas encuestas, teniendo en cuenta las muestras que sacan y de dónde sacan, teniendo en cuenta el tiempo en que fue hecha, teniendo en cuenta la metodología que usaron. Cuando tú combinas todo eso, a la final el resultado es más o menos parecido a lo que han estado diciendo la mayoría. Rodolfo, profesor Goncalves, perdón. ¿usted qué opina? Alejandro, un momentico. Termino con esta pregunta. Un momentico, déjame la palabra a la Bueno. La pregunta. Sí, quería preguntarle, Orlando, ¿no habrá sorpresa, no habrá posibilidad? Porque pues lo estamos comentando y lo hemos visto. Esta encuesta que les cuento fue publicada ayer, es la última encuesta que hay, pero no habrá posibilidad de pronto diciendo que estas encuestas pues sí han sido muy polémicas y quizás no estén hablando por la mayoría de los votantes. ¿Habría posibilidad entonces de que quedara entre Petro y Rodolfo Hernández? ¿Cómo ves tú? Porque hemos visto que ha aumentado un poco la popularidad de Rodolfo Hernández. ¿Habría esa posibilidad o en definitiva tú consideras que de pronto no quede entre Petro y Rodolfo, sino entre Petro y Federico? Gracias. Mira, cuando yo estudié brujería y clarividencia reprobé la materia. Y yo no tengo una bolita de cristal, pero lo que sí estoy clarísimo es que Rodolfo Hernández no pasa a segunda vuelta por nada del mundo. No tiene estructura, no tiene maquinaria, no tiene representación en la gran mayoría de los departamentos. Dime qué ha hecho de extraordinario Rodolfo Hernández para que su candidatura haya crecido teóricamente en los niveles que ha crecido. O sea, no tiene ningún sentido. Cuando tú ves la campaña de Petro y la campaña de Fico, se están moviendo, están en los territorios, hacen grandes asambleas en las plazas públicas, movilizan gente,
tienen inversión en publicidad, mientras que la campaña de Rodolfo, ¿qué es lo que ha hecho de extraordinario? Entonces, para mí no es factible ese escenario o posible escenario de que Rodolfo pase a segunda vuelta. No lo veo. Profesor Alejandro. Goncalves, dentro de lo que se viene con este mismo escenario que estamos hablando, ¿usted cree que si Petro llega a ser presidente, él va a tratar de usar todos los mecanismos para poderse perpetuar en el poder? Mira, más que perpetuarse en el poder, evidentemente usará todos los mecanismos que tenga a su disposición para tratar de generar cambios profundos bajo su concepción ideológica. Pero me parece que no la va a tener fácil. Primero, no tiene mayoría ni en la Cámara de Representantes ni en la Cámara del Senado. Entonces ahí tienes una primera traba. Segundo, él puede tratar de intentar convocar una asamblea constituyente, pero eso a la final tiene que pasar por el Congreso. Entonces ahí tiene otra vez palos en la rueda. Luego tú tienes un Consejo de Estado y una Corte Suprema que actúan como contrapeso. Entonces, si es que hay algún desvío del orden democrático, estos organismos lo van a precisar y van a volver a meter las cosas por la senda democrática. Entonces, me parece que él está claro que no se puede perpetuar, él está claro que lo que tiene que hacer es tratar de impulsar cambios, y lo va a tratar de hacer en la medida que pueda, y lo único que puede hacer él, y lo ha dicho, es sentar las bases para que el que venga profundice esos cambios. Creo que es por ahí por donde irían los tiros. Lo digo es porque él ha dicho en muchas entrevistas que el plan que él tiene no se puede lograr en 4 años, ¿no? Es correcto. Y él está claro, y también ha dicho, yo tengo que dejar sentadas las bases para que el que venga profundice esos cambios. Y es ahí donde está la clave. Y eso es legal, es lícito, es ético que lo haga, de su concepción, generar los cambios que él cree que este país tiene que dar. Pero falta saber si los va a poder lograr y cómo los va a poder lograr. Desde el profesor Goncalves, desde el año 90, con la apertura económica y la implementación del modelo neoliberal, pues llevamos 30 años en la implementación del modelo. O sea, para desarrollar todas las políticas neoliberales se necesitaron 30 años y distintos presidentes de diferentes partidos políticos. Construir un nuevo modelo de desarrollo necesita 5 presidentes hacia adelante para hacer cambios, como usted lo comenta, estructurales dentro del sistema capitalista, ojalá sea así, para que el libre mercado, la empresa siga trabajando en el país, pero obviamente en 4 años no se alcanzan a hacer las reformas estructurales. Entonces, eso es cierto. Claro, profesor. Fíjate, hasta el caso de México, por ejemplo, que la presidencia dura 6 años. López Obrador, ¿cuál es el gran avance que ha hecho López Obrador? Ninguno. Por el contrario, ha retrocedido en muchos de los indicadores, y ha tratado de ir desmontando la institucionalidad del país, y en algunos casos ha logrado golpear feamente los contrapesos y la institucionalidad del país. Entonces, sin embargo, es tal el desastre de los partidos de oposición que no han sabido actuar, que es muy probable que el próximo presidente de México sea alguien que ponga a López Obrador. La pregunta es si después de 12 años se logrará algún avance importante para México. De nueva vuelta, ¿qué puede suceder en Colombia? Un escenario parecido al de México. Y fíjate que en México López Obrador arrancó teniendo mayoría en la Cámara de Representantes y en la Cámara del Senado. Ahora ya no tiene mayoría absoluta. Entonces, ¿qué puede suceder en Colombia? Un escenario parecido si las fuerzas de oposición actúan mal, si las fuerzas de oposición no entienden que la política cambió, que el juego cambió, de alguna manera victimizan al presidente, y de alguna manera el presidente sigue con un amplio respaldo popular, creciente además, aunque sea muy poco efectiva su política y aunque no genere grandes cambios. Pero eso le va a permitir ese nivel de popularidad. En el caso de México, por ejemplo, López Obrador
El nivel más bajo que tuvo fue cuando salió lo de la casa del hijo en Houston y llegó a 52%, pero ya está otra vez en 60% de popularidad. Entonces, pareciera que está bañado en teflón, o sea, todo le resbala, nada le toca. Bueno, ¿y eso por qué? Es producto de que la oposición se ha manejado pésimamente mal, sin una estrategia absolutamente clara, y López Obrador sigue presentándose como el héroe del pueblo. Si Gustavo Petro transita por ese camino de transformarse en el héroe del pueblo y la oposición política no entiende que tiene que jugar con muchísima inteligencia y estrategia, pues tendremos dentro de 4 años otro candidato de esa ala, otro candidato de ese estilo, y veremos si eso genera cambios positivos para el país. Pues el peligro ahí, profesor Goncalves, es que él quiera comprar el Congreso a punta de mermelada, ¿no? Eso es un riesgo y eso es algo que tiende a suceder en estos países, ¿no? Sí, lo han hecho todos. Lo han hecho todos. En el caso, por ejemplo, de López Obrador, un grupo pequeño del PRI aceptó embajadas, consulados, etcétera, pero eso no logró, por ejemplo, en la reforma eléctrica intentaron de todo y se les cambió un diputado, un representante se les cambió de 501, lograron el cambio de uno. A la final cuando están en juego principios democráticos y están en juego tu sobrevivencia como movimiento político, siempre va a haber un núcleo duro que no permite, no se deja comprar, no se deja chantajear y se sostiene y genera un contrapeso que es interesante. Entonces, México lo acabamos de ver con la reforma eléctrica que quería el presidente López Obrador, que era una cosa absolutamente retrógrada, que tenía en ascuas al fondo de inversión BlackRock, porque ellos han metido mucho dinero en las pensiones de los americanos en esa reforma energética y no la lograron aprobar. Funcionó el núcleo duro de los partidos del PAN, del PRI, del PRD, y lograron controlar esa arremetida de López Obrador. Bueno, y ahí está. Yo pienso que evidentemente si Petro es presidente intentará negociar por distintas vías para tratar de hacer mayoría, para pasar leyes y pasar proyectos que a él le interesen. Habrá que ver si lo logra. ¿Conseguirá que algunos representantes y senadores lo apoyen? Sin duda que lo logrará. La pregunta es si va a lograr la mayoría. Ahí lo veo un poco más difícil. Mirando estos temas y cerrando, por ejemplo, con temas como dólar, Colombia, que nos interesa tanto, hoy tenemos una muy buena noticia. Vemos una vela muy larga en esta semana de caída del dólar. Vemos que quebró el piso de los 4.000 pesos. Esto pues genera una calma también en el mercado, porque muchos decían, si subiendo tasas al 6% no logramos contener esa devaluación, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente el llamado es para que el Banco de la República pueda seguir subiendo tasas porque es necesario. Recordemos que la inflación en Colombia en este momento es del 9.23%. Hace rato pasemos la meta de inflación que era del 3%. Recordemos que la tasa de interés del Banco Central de la República es del 6%, y miramos que, por ejemplo, yéndonos a indicadores muy importantes para Colombia, como el tema del petróleo, WTI y el Brent, hoy está en $110, en el caso del WTI subiendo 0.38%, y en el caso del Brent, cerrando hoy también positivo el 0.55% a $112. Y hablando de política con el profesor Goncalves, ¿no cree que es un acto puede llegar a ser desagradable o hasta ingrato o hasta desagradecido cuando el petróleo nos está dando tantas finanzas, nos está salvando la papeleta a nivel financiero? ¿Cómo es que esta persona va a hablar tan en contra de los dos sectores que más le dan plata al país? Claro, nosotros estamos de acuerdo con que hay que generar nuevas tecnologías y cuidar mejor el ambiente, pero hasta los mismos alimentos, la misma crianza de ganado, los gases metanos contaminan mucho. Si el ser humano de verdad quiere cuidar la tierra, tiene que cambiar muchos de sus hábitos y tiene que ir por algo más sostenible, pero en que todos sus ingredientes también sean amigables. Porque, por ejemplo,
Se dice, lo que hablamos hace unos momentos, que si Petro llega al poder, va a parar la exploración, tanto minera como de energéticos. Entonces, esto es una reflexión que les dejo y a todos los oyentes y a todos los de nuestro querido programa. Me parece que una cosa es querer y otra es poder. Puede ser que él quiera, que Petro como presidente quiera tratar de poner freno a la industria extractiva. Eso es factible, es su concepción, es su creencia, pero de ahí a poderlo hacer hay un trecho grande, entre otras cosas, por los ingresos que recibe el país. Carlos, ¿algún comentario final? Bueno, el comentario final es muy simple. Perfecto, muchas gracias. Todos a votar, que nadie se quede en su casa, después no se quejen porque no ganó el que yo quería, porque no es buen presidente. Bueno, si usted no votó, ¿por qué se queja? Entonces salga a votar, tome la decisión, vote por quien quiera, pero salga y vote. Un pequeño detalle que se me olvidó omitir hablando del tema de dólar. Recordemos que el dólar, la tasa cerró hoy en los 3.979 pesos con 33 centavos y cayó el 1.75%. Y recordémosle a los oyentes y a los analistas de mercado y a los que miran estos indicadores que la vela que obviamente hizo el rompimiento es larga y que podríamos estar obviamente viendo volatilidad o una tendencia que trate de tener por debajo de los 4.000. Perfecto. Profesor Goncalves, muchas gracias y seguiremos analizando en próximos programas qué está pasando en nuestro bello país, en América Latina, en el mundo. Muy amable por su participación en Panorama Económico y tenga una excelente tarde y un buen fin de semana. Gracias, Luis Alberto. Saludos a ti, a Alejandro, a María Jimena y a toda la audiencia. Un abrazo. Feliz tarde, profesor Goncalves. Seguimos en Panorama Económico comentando esos temas. Como les decía, vamos a escuchar la voz del profesor Jorge Iván González, que tiene otra mirada, porque él no es partidario de subir la tasa de interés. Por ejemplo, él plantea que hace el análisis comparativo de los distintos candidatos, el caso del profesor Sergio Fajardo, que dice que ahí en la campaña, a pesar de que él ha venido siendo asesor de varias campañas, los temas económicos, él plantea que hay mucha, dijéramos, no hay decisión fuerte por parte del candidato Sergio Fajardo, pero que él es partidario de no subir la tasa de interés porque él argumenta que eso no tiene que ver nada con la guerra de Ucrania y que no se puede bajar el precio de los alimentos subiendo la tasa de interés, que eso no es coherente. Pero obviamente aquí al interior también tenemos propuestas distintas y esa es la democracia académica y el panorama económico permite que haya distintas voces. O sea, el caso de Alejandro, que está de acuerdo que suba la tasa de interés, que eso beneficia directamente la estabilidad del sistema financiero, la rentabilidad del sistema financiero, pero no la estructura. La estructura de la inflación en este momento es de oferta, de producción. Hay una caída en los contenedores, en los suministros de alimentos, de productos. Puede haber hambruna por falta de alimentos. La tasa de interés en Colombia no afecta que se caiga la producción de alimentos en Ucrania. Es la guerra la que ha generado esta escasez de producción y puede generar la hambruna. No son las tasas de interés de los bancos centrales. Escuchemos al profesor Jorge Iván González haciendo un análisis inicial de todo el tema que tiene que ver con los fondos de pensiones y cómo, por ejemplo, los fondos de pensiones con el solo 1% que le cobran a los afiliados se quedan con 4 billones, sin hacer ningún esfuerzo productivo, solamente por recoger la plata de las personas que se afilian, se quedan con 4 billones. Escuchemos la voz del profesor Jorge Iván González, con quien participamos ayer en un interesante foro económico que hicimos a nivel nacional. ¿Por qué la víspera de terminar el gobierno Santos, Mauricio Cárdenas saca un decreto permitiéndole a los fondos privados comprar acciones de las empresas de los grupos económicos? ¿Por qué permitimos esos monopolios? Entonces uno puede estar o no de acuerdo con los cálculos que hace Petro, pero estamos hablando de 360 billones de pesos que están manejando los fondos. Con solo un 1% de administración, ya tienen 4 billones de pesos. ¿Por qué la OCDE le entrega 4 billones de pesos a los grandes grupos económicos? Ese es un primer punto complicadísimo. El segundo punto es que vamos a ver con pensiones. El tercer punto es que es subsidio. Ese es un caballito de batalla de los fondos privados. Ellos cogen mi pensión, lo que yo le cotizaba
todos los meses. Yo nunca me pasé al fondo privado. La meten en el computador y la ponen al 3%, entonces Diego Uriel González está subsidiado. Estefano Fernández Externado pone mi pensión al 6% de rendimiento anual y dice Uriel González no está subsidiado. ¿Qué es el subsidio en Colpensiones? Ese es un punto que hay que discutir. Porque han vendido la idea de que Colpensiones subsidia y que los fondos privados de pensiones nunca van a tener déficit. Un estudiante del externado, Calixto, acá hace 2 años hizo una tesis diciendo que los fondos privados tampoco van a poder pagar. No van a poder pagar la pensión mínima y entonces el déficit va a ser similar al de Colpensiones. Entonces la pregunta es la sociedad cómo responde por eso. Es un problema colectivo que vamos a hacer con la seguridad social. Y el último punto es el tema del Banco de la República. Yo le recomiendo el informe del Banco de Pagos Internacionales, hace 2 años, que se llama El Cisne Verde. Es un homenaje a Taleb, al libro de Taleb, El Cisne Negro, que a su vez es un homenaje a Popper. Popper siempre dijo, no afirme que todos los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque apareció un cisne negro en Australia. Basta con que haya un cisne negro para que toda la afirmación suya, todos los cisnes son blancos, se vaya al piso. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Banco de Pagos Internacional. El Banco de Pagos Internacional es el banco de bancos. El informe de ellos hace 2 años se llama El Cisne Verde, lo recomiendo. Frente al tema climático no podemos pasar con una lógica similar a la que tenían los bancos centrales en los años 70. El cambio de la matriz energética lo tienen que hacer los países con fuertes apoyos financieros de los bancos centrales. El llamado que hace el Banco de Pagos Internacional a los bancos centrales es fomento y cambio de la matriz energética. La misión de los bancos centrales no es mover M. El problema no es monetario, el problema es de transformación de la matriz energética. De acuerdo a lo que escuchamos, pues pregunto yo, obviamente es con mucho respeto, si el entrevistado que acabo de hablar ha manejado fondos o ha manejado grandes modelos de capital a nivel nacional e internacional. Lo pregunto ¿por qué? Porque es que cuando estamos hablando de cuánto manejan los fondos son más de 350 billones. Pues 4 billones, ¿cuánto es con respecto a esos 300, más de 350 billones? 360 billones. Eso, sí. De 360 billones versus la relación 4 billones, ¿cuánto es? Es como el 1 punto algo, ¿no? 1.1, 1.2. Entonces, obviamente, hay que aclarar una cosa. Es bonito y es importante e interesante escuchar todos los puntos de vista, pero la matemática tiene que ser muy clara en el tema del miramiento de cómo funcionan precisamente los mercados, los indicadores, las reservas, las tasas de interés. ¿Por qué? Las tasas de interés en un gobierno sí son estructurales. Mire lo que le pasó a Rusia. A Rusia se le estaba cayendo el rublo, subió la tasa al 20% y protegió su moneda. A los que les vendía las materias primas los obligó a pagarle en rublos. Gracias a eso, el rublo también se está recuperando. Pero obviamente esto es algo atípico porque en estas circunstancias de guerra cualquier cosa puede pasar y se pueden desajustar otra vez las finanzas. Pero a lo que voy y en resumen es que tienen que haber protagonistas del mercado y los protagonistas no deben ser los políticos como tal, que ellos no son los que producen. Los que producen en el mercado es el sector productivo, el sector energético. El sector energético a nivel global es vital. Nos lo está enseñando esa crisis que está teniendo Europa en este momento. Entonces, Colombia tiene que cuidar un recurso que es vital, que es estratégico. Y hay que aplaudirle algo a Duque. Yo no voté por Duque, se los cuento, pero hay que aplaudirle algo. Él está frenando la inflación de una forma muy vertical, no incrementando los precios de los combustibles con ese fondo de estabilización. Es algo muy positivo. Y es algo muy aplaudible, es algo que redunda mucho en la economía y que es una decisión vertical, y es muy importante. Jimena.
Sí, bueno, sí, señor. Referente a el tema de pensiones, pues hay un estudio que sacó muy recientemente FEDesarrollo, en el cual ellos dicen que se debe reformar las contribuciones a la seguridad social en salud y modificar la tasa de cotización en salud. Recordemos que la tasa de desempleo actualmente está en el 12% y la tasa de informalidad 63%. Entonces ellos dicen que modificar la tasa de cotización en salud para que sea progresiva, iniciando en un 0% para ingresos mensuales iguales o inferiores a $1.000.000 y aumentando gradualmente hasta llegar al 9% para ocupados con ingresos de hasta $25 millones o más. También dicen que desde luego no tendría un impacto fiscal y proponen eliminar la restricción de un ingreso base de cotización equivalente a un salario mínimo mensual para permitir la cotización por jornadas de trabajo parcial, en las que los ocupados tengan ingresos inferiores a un salario mínimo. Y también dice que de aumentar los incentivos hacia el ahorro para la vejez y la formalidad laboral, que pues como vimos está en un 63%. Y lo último, pues reformar los aportes a las cajas de compensación. Esto es una propuesta que hace FEDesarrollo con el tema de seguridad social a la salud y pensión. Perfecto, Jimena. Pues estamos llegando al final de Panorama Económico, ya se nos cumplió el tiempo. En la próxima semana pues analizaremos todos estos temas, porque realmente lo que le interesa a Colombia es tener un sistema de pensiones que le permita a la mayoría de la población, ojalá el 100% de la población, que tenga pensión. O sea, es que no se puede tener a la población marginada de este derecho fundamental universal, o sea, que la persona llegue a su tercera edad y no tenga la posibilidad de un recurso que le permita vivir dignamente. Ese es, digamos, como el gran reto, no solamente el próximo gobierno, hay que tener una visión mucho más allá de los próximos 4 años. El problema no es de la búsqueda por la próxima elección, sino las próximas generaciones. Yo creo que ese es el gran política reto. De Estado. Y lo que planteamos, sí, política de Estado, políticas públicas de largo plazo, a 20, a 30 años, para que tengamos unos países viables, un país, ojalá, como siempre lo ha comentado Alejandro, Noruega, Suecia, tantos ejemplos que hay, que podemos tomar esos modelos e irlos aplicando lo positivo, las prácticas positivas en Colombia para beneficio de nuestro país. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, llegamos al final de Panorama Económico con la participación de Jimena Charri desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles. Jimena, que te siga recuperando y que todo salga bien en los próximos días, Jimena. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Sí, hay algo muy importante que quería destacar hoy, que pues por problemas que hubo en el estudio nos prestaron las instalaciones del restaurante Daniel. Agradecemos mucho la colaboración. Es un restaurante muy importante que queda en la ciudad de Bogotá para que lo vengan a visitar. Tiene comida tipo artesanal. Gracias. Es muy importante. Entonces, les hacemos la invitación. Feliz tarde para todos. Aceptamos la invitación. Chao, buena tarde al ingeniero Luis Daza, muchas gracias y nos escucharemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.